estás, Roberto Antolín? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Taconazo. Y hoy con un temazo. Hoy tenemos un lujo de invitados. Sí, y tenemos un lujo de invitados. En primer lugar, te quiero presentar a Fernando Redondo, que es el descubridor de todos los talentos que han salido del Valladolid. Caminero, Rubén Baraja, el mismo Óscar, que es nuestro segundo invitado que le tenemos aquí. Todos los grandes futbolistas que han pasado Óscar por el Valladolid González. y que han sido luego internacionales con la selección y han pasado por grandes equipos. César Sánchez, y le tendremos hoy aquí también, pues gracias a Fernando Redondo, que fue esa persona que se fijó en ellos cuando nadie se fijaba. Es ese que vio algo diferente entre tantos jugadores. Y lo tienen que agradecer a Fernando Redondo, que gracias a él son futbolistas. Pues un aplauso para Fernando Redondo. Otro aplauso. Muy buenas tardes. Hola, para buenas tardes. Óscar González, también gran jugador, amante del Real Valladolid, entre otros, y que agradecemos muchísimo la presencia de ambos. Pero también, Roberto, La Peña, una nuestra Peña, nuestro público maravilloso. El Carcamal. Nuestra Otro Peña aplauso Carcamal. también. Aplaudid vosotros. Que inauguraron Peña hace Bueno. poquito y ella tiene 2 añitos. Pero no me digan, por favor, que no puede ser más guapa si parece Ricitos de Oro. Carmen. Hola, Carmen. Hola. Hola, hola. La peñista más joven que La peñista nos más has joven. Y traído, él es Roberto, su presidente, que inauguraron la Peña. Y yo siempre les digo, tenéis un micrófono para intervenir cuando queráis. Tienen Sí. 2 micros de mano y cuando queráis hablar Eso podéis es hablar. poder, ¿eh? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes también a ti. Hola. Buenas tardes. Bueno, pues bienvenidos ya hechas las presentaciones. Además, en un ratito tendremos A César Sánchez y a José Luis Pérez Caminero, descubiertos por Fernando Redondo. pues Habría ahí que matizar algo ahí. habría que matizar. Yo creo que de Coria lo trajo Ramón Martínez, lo que pasa que luego, por unas circunstancias, se tiró 4 o 5 años prácticamente en la suplencia. Cuando yo recuerdo a César y me toca hacerme cargo del equipo, yo después de estar sin jugar un montón de años, le vuelvo a coger y poner un poquitín en candelero. A todo. Pero porque jugaba con ventaja, le conocía desde que vino de juvenil. Pero de se Coria. atrevía a ponerle. Y Hay entonces- una anécdota, que esa sí que la tienes que contar a todos los espectadores de Castilla y León, con el presidente, con Marcos Fernández, sí. en la cual él nos lo va a contar, que lo cuenta fenomenal. Luego lo contaremos cuando Luego lo contaremos. Cuando queráis. Luego lo contaremos. Bueno, vamos a ir viendo imágenes de Fernando Redondo, porque, como decía nuestro compañero Roberto, ha sido jugador, entrenador, secretario técnico, director deportivo del Real Valladolid, asesor de futbolistas, ha sido descubridor de grandes talentos, como apuntabas, Roberto. ¿Qué no ha hecho en el mundo del fútbol? Pues todo, lo ha hecho todo. Todo, y sabe un montón de fútbol. Puedes estar horas y horas hablando de fútbol con él. Tenemos Es un adicto imágenes, al fútbol. imágenes de él, yo no sé si como jugador, compañeros. Ahí, Mira, no sé si- aparecía Ramón Martínez. Ahí ese es el partido en el que está dirigiendo ese partido frente al Real Madrid de Jorge Valdano. Ah. El entrenador ahí era Fernando Redondo. Ahí jugaba en ese equipo pues que nos un metió, tal Rubén nos Baraja. metió el gol Chendo, que no metió un gol en su vida, que nos lo metió a nosotros. Y ahí está César. Ahí está precisamente promete, César, ¿eh? Este que se tiene que taconazo retirar ahí, porque le golpea a Mavisca precisamente. Bueno. Sí. Vaya momentazo, Fernando, vaya momentazo. Sí. Bueno, pues la pregunta, el debate de hoy, que ha sido así un poco atropellado dicho, ya lo habíamos avanzado durante el programa, pero con los grandes invitados que hoy vamos a tener, no sé si ha quedado diluido, pero Roberto, el mundo del fútbol es un negocio, pero Totalmente. también hay mucho talento. ¿Y dónde queremos llegar hoy? Yo creo que en estos tiempos hay más dinero que talento. En vuestra época yo pienso que había más talento, había más fútbol de calle que dinero, aunque también había dinero. Pero hoy en día no pensáis que hay más dinero que talento en sí, de futbolistas, que hay muchos futbolistas que son productos de marketing. Es justo que, por ejemplo, un futbolista cobre más que un cirujano. Por ejemplo, hoy en día se pagan disparates por auténticos jugadores. Ahora se habla de que por Mbappé se pueden pagar 300 millones de euros, es mucho dinero. Fernando. Es mucho. Yo pienso que hay dos cosas, son diferentes momentos. Yo creo que antes, y yo creo que es una cosa normal, que todos es lógico, de la cantidad sale la calidad. Ahora hay bastante menos juventud, hay bastante más dinero, porque las televisiones han sido la bendición para los clubes pequeños. Ahí tenemos a Leibar, que cuando está lleno el campo mete el máximo 7.200 que el otro día con el Barcelona, y es un récord. El Leganés, el Getafe, el Valladolid, el Huesca el año pasado,
Entonces, efectivamente, ha venido bien esto, pero sí que hay talento, ha habido siempre, pero yo creo que se ha reducido sobre todo por lo que digo, porque de la cantidad sale la calidad. Antes en Castilla y León no hacía falta ni ir a Madrid a buscar jugadores. Les encontrabas en Salamanca, en Santa Marta, aquí hay un caso, les encontrabas en Ponferrada, claro, en Palencia, en cualquier sitio. Ahora es muy difícil, pero yo creo que sobre todo, primero porque hay, como te digo, poca cantidad de juventud. Los nacimientos me parece que estamos a la cola de Europa. Debemos puntos. No nacen futbolistas. Sí, en nacimiento. Y entonces, pues es muy difícil. Yo he dicho que siempre, lo primero que mirábamos antes, que teníamos bien claro, era buscar gente de Castilla y León. Y si no, yo siempre he dicho que el caladero que teníamos siempre era Madrid. Madrid es un mundo donde hay por todas partes. Yo todas las mañanas me pasaba en Madrid, en la ciudad deportiva, y luego pues viendo al Fuenlabrada o al Alcalá de Henares o cualquiera. Ahí se le pueden escapar. Aquí ahora en Castilla y León es difícil que salgan jugadores, por eso que te digo, porque es muy difícil ser jugador. De la cantidad nace la calidad. La calidad. Bueno, pues antes de que Óscar González nos conteste, Roberto, vamos a alegrarle un poco, ¿eh? Vamos a volver al mundo del fútbol, que sé que está en otros temas de negocios, y otra vez vendrás a hablarnos de ello. Y vamos a echar la vista atrás, Óscar, y vas a disfrutar, seguro, con este primer vídeo, donde te dieron un premio. Vamos a verlo, vamos a verlo. Tiene que echar mucho la vista atrás, ¿eh? Ha sido No, reciente. Para mí significa, pues, lo que te he dicho, pues toda una trayectoria, muchos años de trabajo, sacrificio, malos ratos también, que los hay muchos, pero bueno, al final todo llega y, hombre, pues es bonito, y sobre todo, pues nada, para enseñárselo a mis hijos, que es lo más importante. Pues bueno, digo, algún día me darán algún premio, y resulta que este año, pues cuando menos me lo esperaba, porque realmente, pues ya, bueno, son 33 años y al final, pues la edad va pesando. Pero bueno, me lo han dado y muy contento, muy feliz, y sobre todo, pues muy orgulloso de tener un premio. 2014-2015. Tiene razón Roberto, que tampoco hay que irnos muy atrás. Se acaba de retirar prácticamente. Está para jugar, ya le ves. No, pero bueno, chaval. sí que me hizo mucha ilusión en su momento, y la verdad que orgulloso de haberlo tenido, de haberlo podido disfrutar, sobre todo con mis hijos, y bueno, pues muy contento. Bueno, pues queremos seguirte emocionando, y bueno, ahí con mi querido Carlos Suárez. Carlos, ¿dónde te metes? ¿En Londres o dónde? Que no acabamos de traerte al programa, el taconazo. Llegarás. Eso es en el Real Zaragoza, cuando le fichó el Real Zaragoza. Claro. Estaban interesados otros equipos, entre ellos el Real Madrid. Fernando te lo puede contar. Bueno, pues vamos a ver un vídeo, compañeros, de los momentos, de los logros en la trayectoria profesional de Óscar González. Mira. Pues ahí hemos podido leer ese sentimiento, y yo creo que es la emoción que queríamos conseguir en ti, ese sentimiento y ese agradecimiento, haber podido estar en tu equipo y haberlo hecho además a lo grande. Sobre todo, además, darle las gracias a Fernando, porque fue que fue allí a mi pueblo con los perros. Los perros. Con Ramón Martínez y Miguel también. Miguel.
Y bueno, sí que les daba miedo bajar, pero al final Cuéntanos fueron un ellos poco cómo le los descubriste. que me entrenaron. ¿Cómo fue ese Espérate, encuentro? porque antes quiero que me cuente la pregunta. Sí. Claro, me ha respondido Que le responda, que él le y responda. tiene que responder la pregunta Que del debate responda. de hoy. A ver, mójate. ¿Más dinero que talento, menos...? Hombre, yo creo que talento lo hay y lo seguirá habiendo. Todo el mundo, salen niños, juegan al fútbol y lo hay. Es verdad que ahora es más difícil jugar en las calles, cada vez hay menos sitios, pero bueno, el talento sigue habiéndolo y siempre lo habrá. Lo que creo que es más difícil porque ahora hay más dinero, ahora los clubes no pierden tanto tiempo en una cantera, en intentar formar a un jugador y al final, pues hombre, creo que va a ser complicado. Al final va a ser el dinero el que mande y al final, pues a base de pagar, pues hay un niño de 16, 18 años que vale, pues pago 30 millones y no hay problema. O sea, que sí que entiendes, bueno, uno de tus momentos importantes en tu carrera, que entiendes que hay más dinero que talento. Yo creo que sí, hay más dinero que talento a día de hoy. Aunque siga habiendo talento, seguro, Sí, pero en menos cantidad. en menos cantidad. Por lo que decía antes Sí. Fernando, ¿no? Aparte que es muy difícil. Ahí me parece hecha una encuesta de hace un montón de años ya y la estadística, los números nunca engañan. Y entonces, de gente ya más o menos seleccionada, de equipos que tienen cantera, de los grandes, del Valladolid, del Coruña, del Real Madrid, Sí. del Barcelona, la estadística es demoledora. Y el fútbol, yo se lo decía a Óscar antes, es la primera división. Lo demás es pura parafernalia, es mentira, es pan para hoy, hambre para mañana. Porque jugar en segunda o en segunda B, ya no te digo nada, es uno que cobre en segunda división Es ahora un mismo. milagro. Sí, dicen 400.000 euros en segunda división. De 400.000, 200.000 son para Hacienda. Otros 200.000 para vivir. Y cuando te retiras con 32 años, si no tienes ni oficio ni beneficio, lo que pasas es hambre, necesidad. Entonces, eso hay que tenerlo. Y hablando del porcentaje que te decía, Sí. Cristina, solo puedo decir una cosa. A ver, de cada 1.000 jugadores que ha hecho ya la criba, de edad juvenil, ¿cuánto creéis que llegan a jugar en primera ¿De división? cada 1.000? De cada 1.000. No de cada 100, de cada 1.000, Si se ¿cuántos apuntas creéis? a Roberto lo que sabe. llegan a jugar Muy en primera pocos. Pues igual, ¿20? puedo decir, sí, por ahí puede estar el porcentaje, un 20%. Sí, muy pocos se quedan en el camino. Después de esa criba, ¿sabéis cuántos llegan a jugar en primera división? Te has equivocado también, Roberto. ¿Cuánto? Menos. El 0,8 por 1.000, ni uno por 1.000. Selección natural Entonces, total. Ni los uno por ni 1.000. uno por 1.000. Es que si lo ves, hay una cosa que está bien clara. España, 45 millones de habitantes. Jugadores en primera división en España, 500. 250 extranjeros, 250 españoles. Claro, Abogados es que sí. de primera fila habrá 2.000. Ingenieros aeronáuticos, la carrera más difícil, puede haber colegiados 1.000. Sí. Pero futbolistas solo hay 250. Pintores, de verdad, no de los de brocha Sí, gorda. de los de tipo Velázquez. Que pueden vivir, habrá en España más de 2.000. Pero futbolistas en primera división solo hay 250. Es como Madre es, De mía. 45 Esto millones. es de lo que puede vivir. O sea porque- Sí que es milagroso. Lo que pasa es que ¿no? la gente lo cogen y lo ven y los padres llevan a los niños, que hacen bien por llevarles porque entre otras cosas les evita de muchos riesgos, Sí. hacen deporte. Cada vez los niños hacen menos deporte en España, duermen menos los que duermen de toda Europa, aunque sea solo por hacer deporte. Pero que no piensen que llevarle y que tenga Que les buenas va a sacar maneras, de pobres, que les va a sacar de el pobres, niño. porque los ejemplos son los que os digo. Jugar en segunda división o segunda B, a la larga, si no estás formado para otra cosa, no tiene sentido. Bueno, Yo se lo pues decía son siempre unos a superclases. Óscar, César Sánchez, un aplauso para César Sánchez, que le tenemos ahí, le podéis ver a doble ventana. César, muchísimas gracias por haber entrado a través de Skype para contar contigo. Uno de los grandes porteros que ha tenido este país, que amas el Real Valladolid, que has estado, por supuesto, en los grandes, en el Real Madrid, en el Valencia, en fin, pero que has estado también en esta tierra y que bueno, que estamos deseando de escucharte tu opinión sobre el debate de hoy. Bueno, lo primero, muchas gracias. Bueno, lo primero, disculpas por no poder asistir en directo. Me era imposible hoy ir a la tierra que tanto quiero. Que mucha gente me confunde y piensa que soy de Valladolid por el tiempo que pasé. Cierto. Fue un tiempo muy importante. Yo siempre digo que al final yo soy de Cáceres. Entre otros, Fernando Redondo me descataron de mi tierra o me sacaron de mi tierra.
y después me hice hombre y me hice persona en Valladolid. Cuando yo a mis amigos les digo, a muchos de ellos, que quizás mis mejores amigos están en Valladolid a día de hoy, Qué bueno. cuando les digo, como salga de Valencia me voy a vivir a Valladolid, es una amenaza que igual algún día cumplo y al contrario, sería un placer volver a... Dice Fernando que se lo decías el otro día, o sea que es un pensamiento, es una es un constante. Sí, porque además la que es ahora mi mujer y que entonces era mi novia también de Cáceres, pues vino a vivir y pasamos 13 años en Valladolid, o sea, imagínate, además una edad desde los 16 yo hasta los 28, 29 años. Claro. Ella prácticamente igual y al final, bueno, pues ya te digo, hemos crecido en supongo que la parte más fundamental de nuestras vidas, ¿no? Que es desde esos 16, 18 años hasta que ya te haces maduro y te haces una persona de bien, que en Valladolid además es un lugar especial y donde también me gustaría que mis hijos crecieran. Estamos muy bien en Valencia ahora, pero la verdad que es uno de esos lugares que yo he tenido la suerte de, a través del fútbol, conocer y de disfrutar de él, y por lo tanto también le doy muchas gracias a toda la gente que hizo posible que yo viviera la experiencia de Valladolid y del Real Valladolid. Me gustaría preguntarle a César, ahora que le tenemos, ¿cómo recuerdas el día que Fernando Redondo te hace debutar? ¿Y qué te dice? ¿Quién le hizo debutar? Bueno, tú no lo sabes, pero yo tengo más recuerdo, porque yo recuerdo además en mi debut, que no sé si te refieres a ese, realmente fue en un partido en Talavera, en Talavera de la Reina. Entonces, yo estaba en mi pueblo, pues me acuerdo que era mayo, a la finalización de la temporada, pasó tanto tiempo, era yo todavía en edad juvenil, y tú me llamaste para que me acercase a jugar un partido amistoso con el primer equipo que jugaba en Talavera, y ese fue mi primer partido. No lo contaba nunca porque, bueno, es como no fue un partido oficial, fue un partido amistoso, y ese fue realmente mi debut. Y recuerdo que después la siguiente llamada que tuve tuya fue: oye, sube, que te vamos a hacer un contrato profesional, lo cual también te digo que, y lo cuento también por primera vez, seguramente la gente que me conozca y que se lo he contado más de una vez, eso hizo que yo, que ya tenía plaza en un colegio mayor en Sevilla, pues no siguiera mis estudios de económicas, que después tuve la fortuna y la suerte de hacer y compaginar con mi vida en el fútbol en Valladolid, en la Universidad de Valladolid. Y yo ya tenía plaza reservada porque pensaba que el fútbol se acababa, como tú has dicho antes, a la inmensa mayoría de los chicos que empiezan con tanta ilusión en la etapa juvenil, y entonces tenía que seguir estudiando. Me iba a Sevilla a estudiar, ya tenía reservada plaza en un colegio mayor, y eso fue lo que evitó que yo quizás, bueno, pues no me dedicase solo a estudiar y a una profesión, pues imagino que, no sé, que hubiera sido a día de hoy de mí, y me dedicara al fútbol. Qué maravilla. Así que esa es la anécdota. Esa es la verdadera historia del comienzo de César. Vamos a escuchar un par de minutos un vídeo que seguro César y al resto de los telespectadores le va a traer al recuerdo muchos momentos. César Sánchez llegó al Real Madrid en el año 2000. El cacereño, formado en el Real Valladolid y tras 8 temporadas en el primer equipo vallisoletano, aceptó la llamada de la élite. Tenía un contrato de 9 años, no solo cambiaba la concepción que tenía de las cosas que sucedían a nivel futbolístico en mi vida, sino iba a cambiar mi vida, ¿no? Significaba decirles, bueno, creo que ha llegado el momento de que debo dar un paso más en mi vida, en mi carrera. Desgraciadamente no tengo la oportunidad de luchar por lo que y de jugar en aquellos lugares donde todos hemos soñado desde pequeños, y ahora sí que existe esa posibilidad, y además en el club por excelencia en el que todos, o bueno, no sé si todos, pero sí seguro, y sobre todo en aquella época era la referencia. Su estancia durante un lustro en la Casa Blanca se tradujo en 2 títulos de Liga, 2 Supercopas de España, una Champions, una Supercopa de Europa y una Intercontinental. Pero más allá de los títulos, César vivió la exigencia y el salto a todos los niveles del Real Madrid. La competencia en la portería del Madrid siempre fue complicada, y César vio como una lesión en la final de la Champions de Glasgow en 2002 marcaba un antes y un después en su disputa por la titularidad con Iker Casillas. A veces lo digo un poco de forma exagerada, pero si volviera a vivir una final, quisiera que fuera la misma final y que sucedieran las mismas cosas. En 2005 César firmó por el Real Zaragoza
y tras defender al conjunto maño durante 3 años, tuvo una breve experiencia de una temporada en el Tottenham. A su regreso a nuestro país defendió las porterías del Valencia y del Villarreal, y en el Madrigal puso fin a su carrera después de más de 470 partidos como profesional y convertirse en el primer portero de la historia de la Liga Española en disputar un encuentro oficial con más de 40 años. Una trayectoria longeva la suya, que le guarda a César Sánchez un hueco imborrable en la historia de nuestro fútbol. Bueno. Pues recuerdo sin duda a la memoria de César, ¿no? Y que le traerán tantos y tantos recuerdos. Tiene una anécdota, Fernando. Sí, con el que fue César. presidente Marcos Fernández. Cuéntala. La que te dijo, dice, ¿y si ponemos a César y perdemos el partido por no poner a González? ¿Esa tú te la sabes, Sí. César? Esa me la contaste tú, yo no estaba en esa conversación. No estaba, él no estaba. Pero mira, yo siempre digo que nosotros somos... hemos comenzado la entrevista así, no estabais hablando de lo que son los chicos hoy en día. Yo era de un pueblo donde era inimaginable llegar a jugar en Primera División. Hubo 2 personas que fueron Ramón Martínez y Santi Llorente, que me ficharon, que también después tuve la oportunidad de convivir con ellos y me dio la oportunidad de jugar. De Fernando Redondo, que obviamente de Javier Yepes, toda la gente que ha pasado, y además somos eso, somos parte, nuestro éxito, el poco o mucho que tengamos, es parte de esas personas que lo han hecho posible, que un buen día dijeron, voy a confiar en ti. Esa anécdota viene en referencia a eso, como Fernando en ese momento decide apostar por un chico joven, cuando lo fácil es apostar por el veterano, cuando lo fácil a lo mejor es esconderse un poco y buscar lo que es el refugio en la decisión normal. Y bueno, pues decide dar el paso y decirle a Marcos Fernández, mira, yo confío en este jugador, en este portero en este caso en mí, y va a jugar el día de San Sebastián, y después, más allá del cual sea el resultado, pues hago lo que creo que tengo que hacer. Y gracias a eso, afortunadamente, yo jugué hasta los 40 años y ojalá haya muchos que puedan seguir el mismo camino que yo tuve en su momento, ¿no? Pues sabias palabras, César. Sé que le quieres contestar, pero vamos a saludar a José Luis Pérez Caminero. Por supuesto. Un aplauso para José Luis, que entra en el taconazo. José Luis, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, estás un poquito lejos, con lo cual ha tenido que ser a través de llamada, pero te lo agradecemos muchísimo. Y hoy estamos hablando y debatiendo del talento, de esos sueldos millonarios, si son o corresponden con el talento de hoy en día, si hay más de lo uno que de lo otro. No sé, ¿cuál es tu opinión? Bueno, yo siempre he creído, buenas tardes a todos primero, y yo creo que siempre he creído que las personas cobran a razón de lo que producen. Entiendo que los jugadores que están bien pagados y que se les pagan grandes sueldos es porque tienen un don especial, son diferentes a los demás y sus cualidades sobrepasan a los que tienen a su alrededor, y yo creo que eso al final, en un mercado tan elitista como es ahora y un deporte como el fútbol, es normal que se paguen estos sueldos. Fíjate, hace unos instantes hablaba Fernando Redondo del 0,8. 0,8 de entre 1000 chavales, solo el 0,8 puede llegar donde habéis llegado los que hoy formáis parte de esta familia del taconazo en este lunes, ¿no? Y todos tenemos en la memoria lo que gana un futbolista de élite, pero efectivamente es que sois tan pocos que como para que fuera un sueldo normal. José Luis. No, yo creo que por eso mismo es cada vez no pueden ser sueldos normales, claro, porque es muy difícil llegar a ser un gran jugador o tener la diferencia entre muchos futbolistas o entre muchos niños que empiezan a querer ser jugadores de fútbol. Yo creo que cada vez es más difícil, creo que cada vez los niños tienen que estar más preparados para el reto que se les espera por delante para llegar a Primera División. Y el problema también radica en que al final yo creo que tú te preparas, haces todo lo posible por tus cualidades, por físicamente, descansar, y al final eso no creo que tengas el éxito al final del camino, ¿no? Es complicado, la verdad que es un mundo muy difícil, la gente, bueno,
solo ve, la mayoría de las personas solo ven lo que ve reflejado en Primera División, pero Claro, para llegar a Primera pero no lo que División, hay detrás. José Luis, No, ¿hace no. cuánto que no escuchas esto? A ver, compañeros. Ahí. A la derecha, mejorando España, tocando mejor España, metieron para Salinas, puede venir el otro disparo, ¡golazo! Caminerito, camino, decía Manolo Dávila Sí, en totalmente. Venevisión. ¿Eh? Pues hace mucho que no lo escucho. Mira, el otro día tuve la oportunidad de ir a ver a España en Córdoba, la Sub-21, y la verdad es que el hecho de oír el himno de España, la verdad es que a mí me... ¿Es lo más me pone bonito los jugar pelos de punta. con la selección de tu país? ¿Cuántas? Como futbolista, ¿es lo más importante que se puede hacer? ¿Jugar y representar a tu país en un mundial de fútbol, Yo Caminero? creo que en la vida tú te mandas unos sueños y unos logros que quieres intentar terminar o de hacer desde que eres pequeñito, y para mí debutar en primera, que lo pude hacer con el Valladolid, y jugar con la selección española, pues creo que es la colma o el colmo de todos los bienes y todo lo que yo buscaba cuando era pequeño. ¿Qué viste, Fernando, en Caminero? Lo primero que viste, cuando fuiste, le temían, en la cantera del Real Madrid le temían. Cuando iba, sabía que les iba a robar algún talento. Lo de Caminero viene todo propiciado por el traspaso que se ejecuta de Fernando Hierro al Real Madrid. En el contrato se hace de la siguiente forma: 200 millones en el acto y 100 millones más si está con la selección española en el Campeonato del Mundo de Italia, como estuvo el Valladolid. Recibió en total 300 millones. Pero a cambio teníamos también en el acuerdo entre ambos presidentes de que podíamos elegir a un jugador de la cantera del Real Madrid, en aquel entonces del Castilla, Claro. o 25 millones cash. Entonces en aquel Castilla había jugadores importantes, estaban, que recuerde yo, Mandía, Aragón, Vilches, Santi, y entonces me dice el presidente, estaba yo de vacaciones, que tengo que elegir uno rápidamente. Estaba Ramón Mendoza, y entonces le digo que José Luis Pérez Caminero, que por cierto él lo podrá corroborar ahora, cuando yo le conocí jugaba de extremo derecha en los juveniles. Entonces le digo que Caminero, y me llama el presidente por la noche y me dice que le ha dicho Miguel Malvo, que era el coordinador del fútbol base del Real Madrid, que no, que está enfermo y que no puede venir. Había pasado una hepatitis. ¿Estabas enfermo? No, tuvo Había hepatitis. pasado en enero una hepatitis, porque en la ciudad deportiva hubo como algo que bebimos unos cuantos y lo tuvimos unos 8 o 10 jugadores de fútbol y algunos de baloncesto. Y sí, es verdad que había estado un mes y medio sin poder jugar al fútbol. Y entonces me dice el presidente del Valladolid que cómo elijo a este jugador que está enfermo. Pero claro, yo ese partido, que se celebró el último de la segunda división del Castilla, jugó en el Bernabéu, y el partido tengo todavía, guardo la lista que me daban. Lo guardas todavía, eres un nostálgico, Fernando. Sí, totalmente. Bueno, Le encanta el más que fútbol. nostálgico es que lo vivo, que lo siento y que es, Claro que es sí. pasión. Y Es entonces, broma, es broma. entonces, ¿qué ocurre? Que en el partido final del campeonato de segunda división juega el Castilla con el Tenerife. En el Tenerife jugaba un jugador famoso que se llamaba Rommel Fernández, un sudamericano que murió luego en un accidente, que jugó en el Albacete. Y entonces, faltando 20 o 25 minutos, estaba en el banquillo y José Luis Pérez Caminero jugó. Entonces le digo al presidente que como, estando enfermo, que cómo juega, que yo tenía ese dato. Claro. Y entonces me llama el presidente diciendo que llega a un acuerdo con Ramón Mendoza, porque si no, le exigía los 25 millones cash. Y entonces vino José Luis Pérez Caminero con ese pretexto. Qué maravilla, qué maravilla. de José Luis venir. Pérez Caminero, César Sánchez, que estás ahí, ¿verdad, César? Sí, por supuesto. Estoy escuchando además. y Escuchando me también encanta al compañero. Me encanta escuchar a Fernando porque es historia viva Sí. de nuestro fútbol. Estoy por traerle todos los lunes, Roberto. Pues harías Más bien invitados porque- también, pero él que esté Claro, porque es una fuente de conocimiento. Lo de César Y a también. mí, y yo sintonizaré desde la lejanía para escucharlo porque merece la pena. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Merece la pena lo de César también, tiene su kit.
Ah, por cierto, Ramón Mendoza, de que dijo el presidente del Valladolid que tenían que coger y darle los 25 millones cash, entonces le dijo que no. Y entonces me pasó una cosa, que Miguel Malvo, cuando iba por la Ciudad Deportiva, me dijo que me iba a prohibir entrar por la Ciudad Deportiva. Claro, dice Roberto, Es que les arrebataba todos los talentos. Ibas, Sí. te cogías lo mejor. Y con César me pasó una cosa, que estando ya, llevaba un tiempo importante, César lo sabrá mejor porque lo ha sufrido en sus propias carnes sin jugar. Me hago cargo yo del equipo en la jornada 28, llevaba jugando González los 28 partidos y el siguiente partido, el 29, que yo cogía el equipo, jugábamos San Sebastián-Valladolid. San Sebastián. Y en San Sebastián. Y entonces me dice el presidente el sábado, Fernando, ¿puedes subir para acá? Que quiero saber a ver cómo va eso, qué piensas y tal. Digo, pienso, ¿me puedes decir la alineación? Y le digo, pues va a jugar César. Y me dice el presidente Marcos Fernández, ¿Fernando, César? Pues sí, ¿qué pasa, presidente? Dice, ¿te imaginas que perdemos por 1-0 con gol de la Real Sociedad con fallo de César? Digo, sí, me lo imagino, pero presidente, te voy a decir una cosa, si quieres hacemos una cosa. Por un día yo hago de presidente, tú haces de entrenador. Yo creo que tengo que hacer justicia y yo creo que conozco a González lo suficiente, le he visto los 28 partidos, pero cuento con una ventaja a mi favor. Y le dije textualmente, yo creo que kilo a kilo, centímetro a centímetro, un jugador que estaba prácticamente en el anonimato unos cuantos años ya en el Valladolid, es César. Porque este jugador, y no es porque esté aquí él ahora, se lo digo a cualquiera, este siempre te da algo, nunca solía fallar. Para mí era un Longines. César, y yo le conocía desde los y el tiempo le ha dado la razón, porque ya se ha visto la carrera de César. César, sin duda, te tienen que emocionar, igual que José Es que era un jugador que de no valer nada, de coste cero, al año siguiente pagó el Madrid por él 1.000 millones de las antiguas. Pero bueno, si es que eras, vamos... No era nada, no. No era nada difícil. No. Yo cumplía con mi obligación. Hay mucho agradecimiento en el mundo del fútbol, es decir, como hoy estáis haciendo los dos, Estos dos Caminero, monstruos, sí, y este también. César, Óscar, que está aquí, que pobrecito, le hemos dado la bienvenida y ya no ha podido hablar más. ¿Hay realmente agradecimiento a un buen hombre, a un buen profesional que os dio esa primera oportunidad? Pues claro, ¿cómo no va a haber agradecimiento? No, vosotros sí, pero digo en general, que igual que estamos haciendo aquí... El club, por ejemplo, sí, los clubs valoran a personas así. En estos tiempos de hoy en el cual el dinero prima por encima de la calidad del jugador, ¿hay muchos Fernando Redondo hoy en los clubs de fútbol? Es más difícil, quizás. Antes los clubes eran algo mucho más personales. Es verdad que ahora todo se ha globalizado, hay menos tiempo para todo, incluso los directores deportivos, secretarios técnicos, no tienen... Mira, Caminero... es un tipo que lo hace espectacular, lo ha hecho espectacular en Atlético de Madrid, con todas las dificultades lo ha hecho muy bien en el Málaga, a punto de subir el año pasado, y sin embargo pues no se le da tiempo, no se creen los proyectos personales, cosa que antes sucedía. Tú antes hablabas directamente, bueno, prácticamente no, con la persona que decidía. Hoy en día hay mucho entorno alrededor, propietarios seguramente que bueno, pues tienen otras mentalidades, ha venido gente, para bien o para mal, simplemente es la situación que hay hoy, que es muy diferente a la que estamos hablando, ¿no? Pues a mí me gustaría, antes de despedirte, César, porque se nos está terminando el tiempo, que Caminero te dijera algo a ese comentario final que pensamos muchos. Caminero. Hola. Sí, bueno, yo creo que la mejor manera de pagar en este caso a Fernando, fue la carrera que ambos tuvimos, ¿no? Claro. El hecho de que él nos tuviera en consideración y que creyera en nosotros y que nosotros desarrolláramos una carrera que a él hiciera que lo que él pensaba se ha cumplido, ¿no? Que los dos éramos jugadores que podíamos jugar en la élite, que podíamos jugar en grandes equipos y tener una carrera de alguna manera exitosa. Yo creo que ese es el mayor reconocimiento que tienen los ojeadores y en este caso los directores deportivos. Efectivamente. Yo creo que esa es la recompensa que se puede llevar de toda la gente que seguro que sacó, que creyó en ellos y que ellos se lo han demostrado, porque a lo largo de los años han estado muchos años jugando no solo en la primera división, sino también con muchos de ellos que han jugado en sus selecciones. Pues Caminero, César, un besazo enorme a los dos, que os vaya bonito, que dicen en México, que seguiremos hablando de estos o de otros temas. Un aplauso para los dos. Fernando, tú también mándales un abrazo, igual que Óscar.
Que hay que repetir, Óscar, que has quedado nada en Bueno, los oye. prolegómenos, pobrecito Todavía mío. está a tiempo, A mí todavía. me gustaría Fernando. preguntar a la Ella. afición Exactamente, eso es lo que quería, qué antes de piensa despedirnos. de Óscar, de Caminero, de César. ¿Quién de ellos dio más al Real Valladolid y que recordáis con más cariño? Oye, ¿en qué aprieto les pones? Pero así eso, para a la saber gente que un ponerle en minuto aprietos. último? A la gente Por que ponerle en Dios. aprietos. Para eso estamos aquí. A lo mejor por cercanía en tiempo, quizás a Óscar conocemos mucho más. Vamos, conocemos a los tres bastante, pero jugando en el Real Valladolid conocemos más a Óscar porque es más cercano. Y recuerdo, no te puedo decir ninguno de los tres en concreto porque los tres grandes para nosotros, vamos. Bueno, ¿estáis felices con el club? Sí, sí, ¿Estáis sí, felices sí. con vuestra peña? ¿El Carcamal? ¿Por qué el Carcamal? Si tenéis una benjamina de 2 años, no lo entiendo. No lo entiendo, Carmen. Si quiere decir sus dueños el significado de Carcamal. Es el nombre del bar. Ah, bueno. Ahí está la sede. La próxima vez que vengáis, una tortillita, ¿eh? Ese es el peaje. Es que nos trajeron una tortilla de 22 huevos. Sí, oye, 3 kilos de buenísima, patata. buenísima. Eso está hecho cuando nos invitéis y estamos aquí. Y con morro. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias, Fernando Redondo. Hablaremos más del fútbol, no del gobierno. Por supuesto. Gracias, Óscar. Roberto, nos vemos Muchas el próximo gracias. lunes y a ustedes mañana martes con más novedades. Que sean felices. Come on, play my